son de bendición y no de maldición. Con mucho amor me perdonaste, estoy seguro en ti. Al buscarte te encontraré y al hablarte sé que me escucharás. Amén. Bueno, esa es nuestra declaración de fe. Hoy les voy a hablar de algo que le pedí a mi Padre Celestial que me indicara. Estuve orando y Dios me contestó en la noche, ya dormido. Estaba soñando yo en los logros que se han realizado, que ha realizado mi esposa, mis hijos, los logros que se han hecho en esta iglesia, hasta dónde hemos llegado, porque pues en realidad tenemos esos logros en nuestros corazones. Ya vamos a cumplir 2 años en nuestra iglesia Eusocia y es un honor, una alegría para cada uno de nosotros que comenzamos en ella. Como pregunta, les voy a hacer una pregunta que pues es ilógica, pero es una pregunta que les voy a hacer. ¿Quién ha tenido logros en la vida? Me supongo que todos. Amén. Hay muchos logros, unos grandes, otros no tan grandes. Por ejemplo, terminar una carrera seglar es un logro. Sí, para los que terminan. Para los que llegan a ser profesionistas, pues para ellos es un logro. A los que quedamos a la mitad, pues no, pero es la satisfacción de haber entrado a un estudio. Lograr hacer un guiso en la edad moderna que estamos hoy con el celular, a muchas amas de casa se les da hacer guisos nuevos, pasteles, se les da por hacer complicados tamales que a veces hasta la masa les sobra. Y ese es un gran logro que ellas tienen cuando a fin de año logran hacer un pastel y todo el mundo le decimos que es sabroso. Otro logro muy importante es casarse. Casarse para muchas personas es muy importante porque pues en realidad no debemos de permanecer solos. Dios creó una pareja y nosotros al casarnos buscamos con quién compartir nuestra vejez. Hay personas que tienen la fortuna o la dicha de haber conseguido un esposo ejemplar, trabajador, guapo, como mi esposa y la pastora, ¿verdad? Y hay personas que se han casado por vivir juntos, pero lo más importante de esto es de que han logrado hacer algo en su vida. Hay un logro muy difícil que es criar los hijos. Ese logro nunca se termina porque cuando apenas salieron del kinder, ya entraron a la primaria, y cuando no a la secundaria y a la prepa y así sucesivamente. O se casan, pero nuestros logros como padres no quedan allí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar al pendiente de ellos, siempre vamos a estar enfocados en qué les faltará, qué necesitará, qué hará. Pero nuestro logro se llega cuando llegan los nietos, nos sentimos contentos, alegres. Otro logro muy importante es enfocarse en dejar un legado. Como el domingo lo decía nuestro anciano, dejarle un legado a nuestros hijos es difícil, como él comentaba. Pero cuando somos cristianos, nosotros le estamos dejando ese legado de fe a nuestros hijos, que no todos quieren, pero como decía él, luchamos porque ellos entren a la realidad y se enfoquen en la fe en Cristo. Tener un carro también para muchas personas es un logro. Una casa, sobre todo para los que rentan, tierras para los que viven en ciudades rurales, en el campo. Pero también hay cosas que podemos lograr nosotros que no son materiales, como leer un libro, ver una película o hacer una tarea difícil que nos encargó el maestro y que por medio de esa tarea nos van a regalar puntos. Tan solo en leer un libro
Nosotros como cristianos puede ser un logro muy grande. Se nos ha inculcado, de hecho, una disculpa porque yo no lo he hecho, pero felicito a todas esas personas que han leído la Biblia de alfa, la Biblia de principio a fin. ¿Por qué? Porque es importante hacernos un logro en la vida. Se nos ha inculcado mucho en que debemos apreciar la palabra de Dios. Pero la pregunta sigue, ¿cuál es el logro más importante que han alcanzado ustedes? ¿Se enfocan demasiado en sus logros y piensan en lo que se logró fue gracias a ustedes? Pues déjenme decirles que estamos mal. Es algo como seres humanos imperfectos que somos, siempre caemos en esos pensamientos. Lo logré yo lo hice. Y creemos que nadie puede detenernos y hasta se nos ocurre decir, ahora sí, a callar bocas. Pero como cristianos nosotros, ¿cómo deberemos de pensar? Veamos lo que dice el libro de Filipenses en su capítulo 4, en su versículo 13. Los invito a abrir sus sagradas escrituras. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya palabras. Podemos decir que este versículo es un buen pretexto o un buen paro. Es como un cheque en blanco para el éxito, porque siempre lo han puesto aún en los deportistas, que aún sin estudiar las escrituras dicen esto. Pero vamos a enfocarnos aquí como este versículo de Filipenses 4:13, que nos dice que todo lo podemos en Cristo, lo dijo Pablo. El apóstol Pablo no lo escribió en un podio, en un escritorio, no lo escribió ante multitudes de gentes, lo escribió en una celda, con hambre, con frío y con incertidumbre. Y aún así dijo, todo lo puedo. Pero ¿por qué dijo esto el apóstol Pablo? Bueno, no porque le sobraran recursos, sino porque descubrió una fuente que no depende de las circunstancias. Ahora aquí quisiera que me pusiera atención en lo referente. El verdadero poder de cambiar la situación en no dejar la situación te cambie a ti. Lo vuelvo a repetir. El verdadero poder de cambiar la situación está en no dejar que la situación te cambie a ti. En esta ocasión voy a poner como ejemplo a alguien que yo conocí y honradamente lo dijo. Esta personita trabajaba en una tienda. Con necesidad ella iba a trabajar a esa tienda, pero su patrona era un poquito especial, delicada, y no la dejaba tomar, como es costumbre, nada de la tienda. Pero ella encontró la forma de estar agarrando un agua, un dulce, y así cosas insignificantes, pero que las cuentas sí le cuadraban. Era lo que a ella le extrañaba, porque le cuadraban las cuentas. Pero ella misma cayó en la realidad y dijo, no está bien lo que estoy haciendo. Honrosamente ella renunció a su trabajo. ¿Por qué? Porque ella comprendió que estaba actuando mal ante esta patrona. Y si me entendieron, aquí la situación está en que no dejó que la situación la dominara, ella dominó la situación, que eso es lo importante. Este versículo no te pide que te esmeres y des cada día más y más. Te recuerda que no tienes que hacerlo solo, que estás en medio del caos y que hay una paz que no se necesita negociar. Que tu valor no está en lo que produces, sino en quién te sostiene mientras lo vives. No se trata de ser invencible,
Se trata de estar conectado con la fuente que nunca se seca. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas recordar que tú no estás caminando solo. Necesitas tener presente que hay alguien que te sostiene como cristianos que somos. No porque no puedan resolver los problemas. Yo sé que aquí hay personas cuyos problemas de sus hijos en realidad rápido los resuelven, y de otras personas resuelven todos los problemas que se les presenten, a veces hasta los de su misma esposa. No se trata de ser superhombres o supermujeres que podamos lograrlo todo, no. Se trata de que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Los logros del mundo son logros del mundo, pero son muy necesarios porque como varones nosotros tenemos que sustentar nuestra casa, dar para la comida, dar para el vestir de los hijos. Igual las amas de casa necesitan administrar su casa, tenerla en orden. Pero ese es el mundo. Y todas estas cosas que ganamos, todos esos carros que tenemos, nuestras propias casas, ¿de qué nos sirven? El apóstol Pablo nos decía, aquí en Filipenses, en su capítulo 3, en su versículo 8, donde les invito a abrir sus escrituras, nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Son palabras difíciles para los que a veces amamos mucho lo que es lo material. Sin embargo, aquí Pablo consideraba que todas sus ganancias como pérdidas en comparación con el valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que Pablo lo conoció. Pablo supo hasta dónde podía llegar él. Él se mantuvo solo y mantuvo a muchos hermanos en la congregación donde él asistía. Recordemos que el apóstol Pablo era una persona estricta en su fe. En el libro de Filipenses, en su capítulo 4, en su versículo 11, un poquito atrás donde leímos que que todo lo podemos en Cristo, nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Aquí nos especifica el apóstol Pablo cómo él aprendió a qué, a controlarse, porque el apóstol Pablo tuvo de todo, En el 12, en el libro de Filipenses, en su versículo 12, él nos dice, si vivir humildemente y sé tener abundancia de todo y por todo, estoy enseñando así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Aquí el apóstol Pablo nos estaba preparando, porque no siempre vamos a gozar de nuestros privilegios. Ahorita que nosotros tenemos esta oportunidad de estar asistiendo a nuestras iglesias, debemos hacerlo, porque recordemos que hay lugares donde ya a los cristianos no los dejan congregarse. Hay lugares donde admirablemente todos los hermanos se saben de memoria la Biblia. ¿Por qué? Porque no les dejan tener una Biblia. Aquí importante es la otra pregunta que les voy a hacer. En cuanto a los logros de la iglesia, ¿qué logros tenemos nosotros en la iglesia? Un logro que nuestro Señor Jesucristo hizo fue el que está en Juan 3:16, donde dice que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que creamos en Él seamos salvados. Entonces aquí es donde Jesucristo hizo su meta y hizo su logro. ¿Cuándo lo logró? Cuando estuvo en la cruz y dijo, ¿cuál fue la última palabra que dijo, pastor? Consumado es. Allí es donde Él logró
terminar su logro en la tierra. Y ahora esperemos la segunda venida donde Él viene a comprometerse con todos nosotros. Esto de la iglesia lo podemos comparar como el nacimiento de un niño o de un varón. Cuando nace un niño, el padre hace muchos planes, compra uniformes, si es deportista, es futbolista, le compra el uniforme, muchos se lo comprarían de la América, otros comprarían sus zapatitos, otros le comprarían su equipo de béisbol, en fin, se hacen muchas ilusiones como padre, se hace uno, pero al ver la cunita del niño y verlo a él, decimos, bueno, pues es hasta que él decida. Como nuevos creyentes nosotros somos como bebés, pero con el tiempo vamos creciendo espiritualmente, aunque muchos se quedan como bebés. Y no es malo. Si usted se queda como bebé, pero se apega a las escrituras, si usted ora a solas con Dios, si usted no falta a las iglesias y quiere servir a Dios, no es malo que esté en su silla. Lo malo es cuando usted nomás viene a sentarse, nunca ora y nunca lee y no se sabe ni un versículo. Ahora, ¿por qué debemos seguir creciendo? Pues para madurar. En el libro de Efesios, que los invito a abrir sus escrituras, en el capítulo 4, en el versículo 12, se nos menciona, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que un versículo antes es cuando se nos nombran los ministerios que existen, pero para eso hay necesidad de preparación, para llegar a una madurez espiritual y llegar a ser semejantes a Cristo, porque como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En Efesios 4:14, que no lo vamos a leer, allí se nos está diciendo de una persona inmadura espiritualmente es como un niño que es inestable y cambia de opinión y actitud fácilmente. Y nosotros lo notamos con nuestros niños. Ahorita están contentos, al rato se enojan, al rato están contentos. Aquí les voy a platicar de esta cosa tan importante que es crecer espiritualmente. Resulta ser que un día nuestra iglesia Ausocia se va a repartir volantes. Esos volantes que repartió los recibió una persona junto con su sobrino y le dio curiosidad por nuestra iglesia. Esa persona llegó a nuestra iglesia con esa curiosidad y se sentó en una de las sillas en aquel entonces en la casa de la hermana Lili Mena, y allí le nació el amor por Ausocia. Esa persona comenzó a crecer, se bautizó, comenzó a estudiar y hasta ahorita es uno de nuestros principales evangelistas que tenemos. Esa persona que les hablo es mi hermanito Miguel. Mi hermanito Miguel tiene la mala costumbre de no callarse, pero eso está bien. A mí me consta porque él en su estacionamiento ha predicado y habla a todo mundo. He tenido conocidos que me han dicho que él cada vez que sale o entra les habla de la Biblia. Y viceversa, a él le han dicho, conozco a tu hermanito. ¿Por qué lo hace él? Porque para él el tiempo es apremiante. Tenemos el tiempo encima y tenemos que nosotros enfocarnos en lo que en realidad somos, hijos de Cristo, y queremos que las demás personas también sean hijas de Cristo y sean salvas. Aquí en el libro el hermanito aplica lo que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo,
Y no porque él hable mucho, sino porque a pesar de todo, sus cadenas morales, físicas y espirituales lo detienen. Pero sobre todo él es una persona que se esmera en hablar la palabra de Dios. Un ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice, Cristo me fortalece, Pablo habla de creer en Cristo, que Él le inyecta poder. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, nosotros vemos los ventiladores funcionando, pero hay algo que los hace funcionar, que es la energía. A lo mejor ustedes me dicen el cable que está conectado, sí, pero ¿de dónde viene ese cable? Y ese cable viene de afuera. Y si se desconecta ese cable, pues en realidad nos vamos a quedar sin el aire. Pero aquí Pablo estaba hablando de la unión con Cristo. El poder no es algo que Dios nos da para usarlo como nosotros quisiéramos. Más bien, el poder es una persona que habita en nosotros. Muchos cuando comentamos y vivimos frustrados porque intentamos ser más fuertes que Dios o ser fuertes para Dios, pero estamos mal, porque cuando el secreto de ser más fuerte que Dios no existe, más bien Dios no te da una fuerza mágica humana para que tú acciones, te da una presencia para que siendo humano no seas destruido por las circunstancias. Y esto lo acabamos de ver en el ejemplo que les puse de la personita de la tienda, donde no se dejó dominar por las circunstancias, ella dominó las circunstancias. Y esto consiste en la promesa que Dios nos dio y que nos dio Cristo al estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Porque todo es fácil cuando se nos presenta todo bien, cuando a nosotros nos va bien de maravilla, nosotros siempre decimos, no, pues qué padre es servir a Dios, nunca me pasa nada, Dios siempre me bendice, tengo que comer, tengo un buen carro, tengo una buena casa, mis hijos están bien, mis nietos, todos mis familiares, todos están bien, pues qué bonito, ¿no? Ese es un gozo que nosotros vemos reflejados en nuestro Dios. Pero ¿qué tal si las cosas se hacen al revés? ¿Qué tal si a nosotros nos comienza a ir mal? ¿Qué pensamos nosotros del texto de Filipenses 4:13? ¿Dios me fortalece? Cuando yo ando con Cristo, Dios me fortalece porque mis hijos están enfermos, porque algún pariente mío muy cercano ya se fue, o porque me está yendo mal, no tengo dinero, no tengo que darle a mi familia. ¿Cristo está conmigo? Pues déjenme decirles que sí. Aquí Dios nos dice, en entendimiento de que Cristo te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque aquí les quiero decir que no entendamos lo que nos está pasando, Cristo no nos deja. ¿Por qué? Porque para Él es una regla, para Él es una instrucción que nos está dando para que aprendamos a amarlo. Porque a nosotros a veces todo se nos hace fácil, ¿sí? Yo qué cómodo es de que me empujen en la silla, para mí mejor. Pero ¿qué tal cuando me toca darle? Ese es el problema. Por eso para todos nosotros no debemos de dudar en el poder que Dios nos da. Es estar fuerte cuando la vida nos da vueltas. Aquí como final de la prédica, les invito a abrir su libro de las Santas Escrituras en el Gálatas, en el capítulo 2, en su versículo 20. Y nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo más,
Cristo vive en mí. Si nosotros como cristianos queremos ser fortalecidos como lo fue el apóstol Pablo, que aún su muerte fue horrible, debemos de estar y debemos de creer que Cristo es nuestra fuente, que Cristo es la única persona, el único ser divino que nos ha sacado hasta el momento adelante, y que gracias a Él tenemos una oportunidad más de ser salvos dentro de nuestros pecados, porque Él se dio como cordero para perdón de todos nuestros pecados. Esta fue toda mi prédica. Le dejo el micrófono a mi pastor David Villaseñor. Gracias, varón. Te ayudo. Un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Luis. Qué bendición.